Una onda ambiental llega a tu casa a través de 88.2 Universitaria Estéreo. Esta onda contiene Vox Pop, consejos ambientales, información, música e invitados. Prepárate, nuestro planeta es Onda Ambiental. Onda Ambiental es una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Ambiental, un programa dedicado a la gestión ambiental universitaria, como a los proyectos, iniciativas, ideas de gestión ambiental y, por supuesto, como el día de hoy, a investigaciones de carácter ambiental. Hoy los acompaña en la conducción Juliana Agudelo y continuaremos con el tema de los mitos en las prácticas productivas. Bienvenidos. Y el camino está cansado de tanto olvidar. Las horas son azules. Personajes, invitados, personalidades en pro del medio ambiente en Onda Ambiental. Hoy nos acompaña de nuevo Sebastián Ramírez Arias, con quien estuvimos hablando sobre su tesis para egresar de Administración Ambiental, que se trató sobre los mitos en las prácticas productivas con algunos campesinos de la cuenca del río La Vieja, en nuestro vecino departamento del Valle. ¿Sí? Buenas tardes, Sebastián, bienvenido a Onda Ambiental, y buenas tardes, Williams, que hoy nos acompaña aquí en la cabina de Onda Ambiental. Buenas tardes, Juliana, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juliana, también por la invitación. Hoy, cuando estaba pensando en el programa y en que íbamos a tener la oportunidad de seguir hablando de los mitos, ya que, queridos oyentes, la semana pasada no alcanzamos a contarles como los hallazgos, esos mitos que ustedes encontraron, esa tradición, ese conocimiento de los campesinos, alcanzamos medio a mencionar 1, 2 o 3 mitos, y hoy sí vamos a hablar bien, nos van a contar cómo así que mitos en las prácticas productivas y qué tipos de mitos siguen vigentes, y como lo hablamos la semana pasada, siguen regulando esa relación entre los campesinos y su entorno. Pero me salió la curiosidad, Sebastián, de saber ustedes en qué momento, después de haber estudiado Administración Ambiental, donde las tesis, pues, cierto, son como de temas tan diversos y tan distintos y casi siempre enfocadas al tema de la administración, ¿por qué se les ha ocurrido hacer una tesis sobre el tema de los mitos? Bueno, Juliana, digamos que la genealogía pues de la investigación pues parte también como de un malestar que había asociado con las áreas del conocimiento que estábamos trabajando en la carrera. Lo que tú dices a mí me parece pues muy cierto, en el sentido de que muchos de los trabajos que se presentaban para obtener el título tenían que ver o con sistemas de gestión ambiental o con cuestiones muy relacionadas con la ingeniería ambiental, y de cierta manera yo en un principio no estaba pues como muy a gusto con ese tipo de líneas de trabajo. En ese sentido, entonces, un día surgió la idea de esa cuestión pues de que esas sabidurías populares tenían alguna incidencia en términos ambientales en el manejo del territorio, y pues fue así como empecé a trabajar un tema en un principio solo, ¿cierto? En un principio, digamos, como documentándome, como haciendo un trabajo muy preliminar, y nada, un día pasó Williams por allá en el centro de la ciudad de Pereira y dije pues qué bueno poder hacer esto con alguien, y pues Williams era como el ñoño ahí del salón, ¿cierto? Entonces digamos que lo fiché ahí. Yo no sé, Williams de pronto tiene algo para agregar. Pues en un principio la intención que perseguía yo era poder desarrollar mi trabajo de grado en una línea diferente a ese esquema riguroso que llevaban ciertos grupos de investigación, digamos, de un corte tradicional, que era algo asociado a la gestión, sin salirme pues de mi perfil profesional. Entonces Sebastián me comentó una idea que en un principio parecía loca, que era trabajar sobre ese tema, no tanto en el contexto cultural, sino ese tema de sabiduría popular, más asociado a las creencias de las personas, y de ahí surgió, de ahí empecé a también inquietarme sobre el tema, y me pareció tremendamente interesante, no solamente por el tema como tal, sino por el aporte que se podía dar desde la investigación en la revolución que genera en una administración ambiental abordar un tipo de temáticas para las que
en realidad no puede tener las competencias tan claramente definidas o marcadas. No tanto en el contexto cultural, porque si bien la administración necesariamente se ve enmarcada sobre ese ámbito cultural, digámoslo, contexto cultural, sí sobre un tema tan particularmente tradicional como lo vienen siendo las creencias de las personas y todo lo que implica pues hablar acerca de lo que esas personas creen y cuestionar desde ese conocimiento popular lo que las instituciones o el saber técnico podía o el conocimiento técnico podía establecer o establecen en los campos. Bueno, ¿cuáles fueron entonces, digamos que esos aprendizajes de ustedes ya como profesionales al haber hecho esta tesis? Bueno, en el contexto particular yo lo dividiría en varias partes. El primero es demostrar que el administrador ambiental posee ciertas herramientas y el cuerpo docente y las líneas de investigación, algunas en la facultad, permiten que se desarrollen ciertas temáticas de manera eficiente, sin necesidad de pisar otros terrenos o otras profesiones, haciéndolo de manera muy técnica. Pues podríamos decir que puede parecer descabellado que un administrador ambiental pues termine analizando un tema que es de carácter antropológico, netamente antropológico, y poderlo abordar de manera eficiente y adaptarlo a las necesidades o a la formación o al perfil profesional que tiene el administrador ambiental. Eso por un lado. Por otro lado, el reto personal, que es acercarse a esas comunidades para de cierta manera visibilizar todas esas prácticas tradicionales que son de cierta manera no olvidadas, pero sí con cierta intención, podríamos decirlo, satanizadas, en cuanto a que son prácticas que hoy no funcionan o que no llevan a que no tienen un beneficio inmediato. Y por otro, pues también el reto de investigar sobre un tema que puede generar revolución y que puede generar un aporte a las líneas de investigación o al perfil profesional en cuanto como gestor cultural, que me parece de cierta manera lo más rescatable que podríamos tener o que pudimos tener en nuestro trabajo de investigación. Bueno, Sebastián, estamos ansiosos de saber esos otros mitos. La vez pasada, el miércoles pasado, alcanzamos a mencionar el de la luna, que es cómo estaba relacionada la luna, prácticamente todas las prácticas agropecuarias, incluso no solamente con plantas o cultivos, sino también con animales. ¿Qué otros mitos encontraron ustedes durante su investigación? Bueno, Juliana, antes de comentar algunos relatos que nos parecen interesantes, sobre todo en el tópico de la relación cultura-naturaleza, o del efecto que tienen estos relatos como reguladores ambientales, quiero invitar a las personas que tal vez se interesen un poco más en profundizar ese tema, que pueden buscar este trabajo que está en la biblioteca digital de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues si quieren de pronto profundizar. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo sería el nombre completo ahí, o las palabras claves, mitos? Sí, de pronto las palabras, porque el nombre pues del trabajo es larguito, es mitos en las prácticas productivas, estrategias colectivas para la recuperación de patrimonio cultural y material con pobladores rurales de la cuenca del río La Vieja. Pero sí, de pronto buscando como palabras claves, mitos, cultura ambiental, de pronto lo pueden encontrar más fácilmente. Bueno, entonces entrando un poquito en esa cuestión de los relatos que para nosotros son pues muy relevantes, voy a contar uno y espero que Williams pueda contar otros ahorita. Uno, por ejemplo, era el de la venganza del guamo, que a nosotros nos pareció supremamente interesante, y es que la gente cuenta que cuando ingresó pues todo este paradigma de la revolución verde a la cultura cafetera, se empezó a eliminar todo lo que nosotros conocemos como el sombrío en los cultivos, que son pues todos estos árboles que daban sombra al café variedad Colombia, o el llamado también arábigo. Luego, con la entrada de otras variedades de cultivo que necesitaban una exposición completa a la luz solar, se empezaron pues a eliminar estos sombríos, y la gente empezó a contar que donde se cortaba un guamo, allí no crecía nada. Y esto entonces empezó a denominarse como la venganza del guamo, ¿cierto? Eso, por ejemplo, nos pareció algo muy interesante, porque de cierta manera era un relato que imponía en los cafeteros la necesidad de conservar unas parcelas tradicionales que
pocas palabras son ambientalmente más sostenibles que una parcela de café convencional o enmarcada pues dentro de la cuestión del paradigma agroindustrial. Y además porque el guamo era una especie para nuestros padres muy conocida, era muy común encontrarla en el campo, y ya para nuestra generación es rarísimo encontrarse un guamo y poder disfrutar sus frutos, que si ustedes no los conocen, en estos días vi casualmente, ya hace, no en estos días, hace harto tiempo, encontré que estaban vendiendo mucho guamo. Sí, guamos en el centro de Pereira. No sé de dónde venía, si fue que hicieron un cultivo de guamos, no sé, pero antes, ¿cierto? Hace unos años era rarísimo. Yo recuerdo que en las salidas de campo era una fortuna encontrarse un árbol de guamo, y el más valiente era el que se subía y se trepaba hasta donde nos bajaba a todos la guama. Delicioso este fruto, Sebastián. Continúa, por favor. No sé, hay otro relato que a nosotros también nos llamó muchísimo la atención y lo llamamos como el mito en el nacimiento de un río. Y tiene que ver con que cuando hay dos propiedades que comparten un afloramiento de agua, no se debe pelear por el agua que surge de este afloramiento. Y algunos campesinos decían que era pecado pelear por el agua, y que cuando dos vecinos, por ejemplo, tenían alguna disputa en relación a este recurso natural, el agua simplemente se secaba. Eso era algo bien interesante porque en muchas fincas lo vimos, o más bien nos lo contaron. Era muy interesante que la cuestión del agua adquiría cierto carácter como de sagrado al interior de esos predios rurales, y que por ende entonces digamos que era un relato que no solamente condicionaba la relación con el entorno, sino la relación con los demás, con los vecinos. Entonces era pues muy bonito encontrar ese tipo de relatos. Ahí podemos encontrar que la idea de que el agua está viva puede ser, ¿no? Usted sabe, Sebastián, que yo soy muy romántica en ese sentido, y yo definitivamente creo que el agua tiene, digamos que puede recibir, por ejemplo, la rabia y esa envidia o esa disputa entre dos vecinos. Pero bueno, desde el punto de vista científico estas ideas no son muy acertadas, pero dejémoslo para personas como yo, que tenemos algo de fe en lo místico. Williams, ¿cuál fue el relato que a ti más te impactó? ¿Cuál es el que más recuerdas? Bueno, digamos que nosotros pudimos dividir los mitos en aquellos que se relacionaban con la producción agropecuaria en las fincas, y aquellos que se relacionaban con la crianza de la familia o en un momento decíamos en la reproducibilidad de los predios, de la familia campesina, de esas costumbres y tradiciones, en los modos de crianza y en los tiempos de crianza familiar, los cuales son muy importantes para la sostenibilidad de la finca en el tiempo. Encontramos dentro de esos mitos de regulación social, encontramos uno particular que está también asociado con la productividad. Valga aclarar que en la finca todo está asociado con la productividad. Encontramos en que las cosechas no debían ser recolectadas por mujeres que tuvieran ciclo menstrual, que estuviesen en su luna, porque esto le garantizaba que de cierta manera el fruto o el palo, digámoslo, se marchitara. Podemos ver también, o hacer énfasis, o hicimos énfasis en su momento, que no todo ese saber tradicional necesariamente es equitativo, ni necesariamente es en cuestiones productivas pues incluyente en todo el sentido de la familia, ¿cierto? ¿Y ustedes lograron alguna vez comprobar eso, o solamente creen que es la creencia personalmente ustedes los que perciben de ese mito específicamente? Hay algo bien interesante que nosotros digamos escribimos en nuestro trabajo, y es que puede que no exista una consecuencia empírica, práctica, demostrable de estos relatos, pero eso no hace que el relato deje de tener validez, ¿cierto? Entonces para nosotros la validez no era tanto práctica, ¿cierto? A pesar de que algunos relatos, por ejemplo los asociados con la luna, como ya dije en la ocasión anterior, están ya digamos comprobados por la ciencia occidental, pero lo que nos interesaba era sobre todo el efecto que tenía sobre la gente, porque es que estos relatos tienen efecto sobre el comportamiento de las personas, y por eso los denominamos como reguladores ambientales, porque es su comportamiento en relación con los recursos que los rodean. Pues también creo que al principio el máximo reto era poder separar lo que nosotros pudiéramos entender o creer como cierto o no.
y poder entrarnos dentro de esa cosmogonía de esta población, que para nosotros podía ser familiar, pero que nos dimos cuenta que para nada, o sea, las lógicas propias del productor campesino están construidas a lo largo de una historia que tiene muchas particularidades, que es muy singular para cada región, y el hecho de que estas prácticas se repitan de generación en generación, encuentran en ellas, en esa repetición, encuentran su validez, ¿cierto? El hecho de creer hace que de cierta manera pasen las cosas. Entonces a uno le dicen, le meten el cuento de las brujas, y uno no lo cree, pero en algún momento, alguna experiencia tendrá que relacionar con una bruja, con un encuentro con una bruja. Y a nosotros nos pasó esta situación, nos tenemos que quitar todo ese bagaje de ciencia occidental, de academia, de que esto tiene una explicación académica posible, y entender que la explicación o la validez misma estaba en la creencia de cada poblador, de cada productor. Bueno, los invito a que escuchemos nuestra pausa musical. Yo les di la oportunidad que nos propusieran una canción. A Sebastián particularmente no le gusta la música con mensajes ambientales. Sebastián, lo entiendo. Te apoyo, Sebastián. Williams, ahí te dejo la apoyo. tarea para ver qué canción encuentras, y si en otra oportunidad no la puedes compartir, bienvenida. La idea de esta pausa musical es poder compartir música que tenga algún contenido, ¿cierto? Aparte pues del contenido que encontramos en las emisoras comerciales. Vamos a escuchar hoy el último trabajo de Andrea Echeverry, que está muy empeliculada con el cuento de la feminidad, de la nueva feminidad, del ecofeminismo, de la Pachamama, etcétera, pero también, y es lo que me parece muy interesante, como con el cuento de la real dignidad femenina. ¿Qué significa ser mujer hoy en día? A propósito del Día de la Mujer, donde por ahí en Facebook tuvimos ahí ciertas discusiones con... Sí, es el día más edulcorado de todo el calendario, pues. Sí, y también también de tantos estereotipos, ¿cierto? Exacto, y también la felicitación sin saber el trasfondo de lo que significa ese día, de lo que se conmemora y no se de celebra. lo que se conmemora y lo que no se celebra, correcto, Sebastián. Entonces vamos a escuchar de Andrea Echeverry. Ella está haciendo ese trabajo sola, todos los instrumentos los toca a ella en un reto que se pone a sí misma. En una anécdota que ella misma cuenta, diciendo que es que antes ella solo cantaba y la invitaban a hacer como un concierto privado para amigos, y ella no lo podía hacer porque solamente cantaba, y se puso en la tarea de aprender a tocar bien los instrumentos, y creó este álbum que se llama Ruiseñora, su primer sencillo Florence, en honor a Florence Thomas. Lo vamos a escuchar entonces. Los dejo con Andrea Echeverry y su canción Florence. Chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas, ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz, porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate, pero de ti misma. Construye un mundo propio, deja de ser el reflejo del otro. Busca tu misión. Entre mujeres hagamos conexión. Estudia y trabaja. Lea Florence y no uses faja. Alimenta tu mente, sé independiente económicamente, construye un mundo propio, de todas tus fuerzas haz acopio, mírate a ti misma, a través de
que otro, de esto yo doy fe, el hombre y la mujer. Ninguno es más que otro, de esto yo doy fe. Ninguno es más que otro. Ninguno es más que otro. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual, es igual a igual, es igual a igual, es igual a igual. Acabamos de escuchar Florence de Andrea Echeverry, un trabajo que les recomiendo verse el video porque es una mirada etnográfica de las mujeres en Bogotá. Continuamos con Sebastián Ramírez Arias y Williams Gilberto Jiménez, ambos egresados de la Facultad de Ciencias Ambientales, cada uno ya digamos que en su cuento. No alcancé a mencionarlo, Williams, pero tú estás trabajando como docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional y además estás haciendo la maestría en Hábitat, que también es un tema muy interesante. Sebastián, pues yo les alcancé a contar que es joven investigador y también es docente. Vamos a ya terminar el programa, estamos en la recta final y quisiera saber cuál es el impacto de esta investigación, ustedes qué pretenden con este estudio que realizaron y cuál es la potencialidad que tiene. Bueno, Juli, pues yo creo que el impacto en términos académicos, pues yo no me haría pues como muchas ilusiones, ¿cierto? Por el marco académico en el cual se dio, ¿cierto? Un marco que, digamos, para decirlo en pocas palabras, muchos elementos de la facultad se opusieron mucho a que esta tesis se desarrollara, ¿cierto? Porque tenía un carácter supremamente antropológico y pues obviamente también derivado de la gran confusión que implica para un estudiante hacer una carrera como la de administración ambiental. En cualquier caso, pues en términos académicos no soy pues como muy optimista con relación a que esto va a ser una publicación. Bueno, se hizo una publicación en una revista especializada y toda la cuestión, pero pues más allá de esto no ha tenido digamos que el gran impacto. Ahora se ha llevado algunos eventos del orden nacional e internacional en el cual se ha comentado la experiencia y pues ese ha sido digamos el impacto. Pero yo creo que el mayor impacto fue con relación a los campesinos, en el sentido pues de la valorización de su propio patrimonio, no en el sentido de la nueva ola del turismo ambiental ni de la patrimonialización en función de la venta de servicios ambientales o de la venta de turismo agroecológico, no, nada de esto, sino más bien en términos de cómo los campesinos tuvieron la oportunidad de ver que alguien de afuera reconocía lo que ellos saben y que es un saber pues consuetudinario que nunca le habían dado ese valor que ellos vieron en ese trabajo. Yo creo que más bien en ese sentido fue el impacto sobre la propia gente que vio que a alguien le interesaba eso que ellos sabían. Bueno, por otra parte y sumándome a lo que Sebastián argumentaba, hicimos eco en que dentro del proceso formativo de la facultad hay un vacío inmenso en cuanto a ese perfil profesional, en cuanto a gestión cultural ambiental. No se trata del orden de cultural ambiental o ambiental cultural, sino de los procesos que se llevan a cabo para fundamentar las competencias necesarias para poder hablar precisamente de que el administrador ambiental va a estar capacitado o está orientado a esas líneas. Entonces, dar esa discusión académica en pregrado pues fue supremamente enriquecedor. Ganarse la confianza del grupo de investigación para poder desarrollar la idea, tener el apoyo de esos docentes y ser la primera experiencia investigativa, pero además demostrar que en el contexto campesino se pueden explorar otras alternativas diferentes a las físicas, ¿cierto? Hay unos intangibles tremendamente inmensos para ir no a recolectar en afán de investigar, sino de generar esa revalorización, esa visibilización de estos pobladores, generar la confianza para que la gente hable acerca de este tema que de una u otra manera
Se dice que es para subdesarrollados o para o personas que no quieren la tecnología o etcétera. Pues es una ganancia ya de por sí tremenda. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado hoy. Yo creo que nos queda faltando solamente lo de la importancia que tiene como un patrimonio cultural inmaterial. Así que les dejo ya los micrófonos para que cierren con la idea de cómo esto es un aporte a la construcción del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Pues yo diría que es un aporte en la medida en que documenta ese patrimonio, pero a la vez que lo documenta también lo está de cierta manera fotografiando, en el sentido de que está tomando una fotografía de algo que es dinámico, que cambia, que se está hibridando, que se está adaptando. Entonces, pues sí, el aporte en ese sentido es la documentación, pero esto no quiere decir que esto es lo que haya en este momento. Esto está cambiando permanentemente. Y en cuanto al patrimonio, importante es que estamos tomando ese tema cultural y lo estamos relacionando con lo ambiental. Eso es un aporte muy valioso. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado hoy en Onda Ambiental. Muchas gracias a ti, Juliana, por la invitación. Bienvenidos en otra ocasión. Ojalá de nuevo tengamos otro tema que conversar y compartir con los oyentes de Universitaria Estéreo. Nos encontramos aquí por este espacio radial el próximo miércoles. Nos pueden contactar a través del correo institutoambiental@utp.edu.co o llamar al 313-7245. Onda Ambiental, siempre abierto para hablar de estos temas ambientales aquí por Universitaria Estéreo 88.2 en tu onda. Hoy los acompañó en el máster Rubén Cortés y quien les habla Juliana Agudelo. Universitaria Estéreo 88.2 en tu onda y en la Onda Ambiental.